capítulo 10, 1 Corintios, del versículo 10 y 17, nada más vamos a leer, pero la enseñanza comenzará desde el 11. ¿Está bien? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Leímos la esencia, el centro de lo que va a ser esta enseñanza, ¿verdad? Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, doy gracias por la vida de cada hermano y de cada hermana presente. Doy gracias por tu palabra. Gracias, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, porque la promesa es donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio vuestro. Así que hoy creemos que aquí está tu presencia con nosotros mediante tu Espíritu Santo. Hoy rogamos que nos ilumines y que podamos aprender de tu palabra y que podamos, Señor, ponerla por obra con tu ayuda. Ministra cada mente, cada corazón, y esta palabra llegue a lo profundo de nuestro ser y nos moldee para hacer tu voluntad. Toda fuerza del mal es disipada en el nombre de Jesús, y nosotros somos libres por la sangre de Cristo que nos cubre y el poder de Dios que nos reviste por el poder de tu palabra. En nombre de Cristo. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro discipulado, la unidad en el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a ver el privilegio que nos otorga, los beneficios que nos otorga, más bien dicho, algunos de los beneficios, porque son muchísimos y el tiempo es corto, que nos permite o que nos otorga el participar de la mesa del Señor dignamente. Y también espero que usted haga conciencia de que participar en la mesa del Señor indignamente también es en su contra. Nada usted gana participando de la mesa del Señor indignamente. Al contrario, usted sale perjudicado, sale perjudicada. Del verso 11 vamos a comenzar. Desde el verso 11 de este capítulo 10 vamos a comenzar, porque ahí habla de la caída, que nosotros debemos procurar mantenernos sin caída. Recuerden ustedes que Jesús enseñó que es necesario que haya tropiezos. ¿Por qué dijo que era necesario? Es uno de los misterios que usted debe descubrir. Siempre habrán personas que caen de la gracia, y por esas caídas habrán cristianos que se beneficien. Es decir, por la experiencia ajena, ellos vivirán en el Evangelio. ¿Sabe usted que en la tentación que cayó fulano de tal no pudo resistirse? Usted no se va a meter a esas aguas, usted no va a transitar por ese camino. Lo primero que debemos hacer nosotros es permanecer dentro del ámbito de la voluntad de Dios. Amén. Para vivir sin caída del Evangelio. Moverse dentro de la voluntad directiva de Dios. ¿Sabe cuál es lo triste? Que el 95% de los cristianos nos hemos movido en la voluntad permisiva de Dios y no en la voluntad directiva de Dios. ¡Aleluya! ¿Cómo es la voluntad directiva
directiva de Dios. Solo hago lo que el Señor me permite hacer. Le pido la dirección y espero una señal. Pero la voluntad permisiva de Dios es que yo tomo la decisión. Usted debe moverse dentro del ámbito de la voluntad directiva de Dios. ¿Para qué? Para no apagar al Espíritu Santo que hay en nosotros. Es como una llama. Por eso Pablo decía en una ocasión: avivad el fuego que hay en vosotros. Aleluya. Sin importar la prueba que usted esté pasando o el momento difícil, oiga, que se le presente en el devenir cristiano, usted tiene una obligación con usted misma, con usted mismo, y es mantenerse activo. Además, no continúan su relación en el compañerismo de Dios. Oiga, recuérdese que la promesa es: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, hablar de una relación con Dios, hablar del compañerismo con Dios, es parte de la comunión, es parte de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y aparte de eso caen porque no avanzan en este camino glorioso dentro de la esfera de la voluntad de Dios. El verso 12 dice específicamente: así que el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. O sea, Pablo está advirtiéndole a la iglesia en Corinto: el que cree estar firme, oiga, el peligro entonces, como dice el dicho, está en la confianza. Mucha gente se confía. Perdone que yo ilustre con gente de nuestra congregación. Yo he visto mucha gente que hace eso. Cuando la iglesia está cantando, se arrodillan a orar, como creyéndose más espirituales y personas oradoras más que los demás. Como quien dice: yo no pierdo el tiempo cantando con estos, yo mejor oro. Pero eso es una resistencia a la comunión. Y usted me va a decir: ah, sí, pero es que mientras pero la Biblia dice que Pablo cantaba y Silas oraba, o Silas oraba y Pablo cantaba. Pero eso era distinto. Allí había una lucha tremenda en ese momento. Allí, hermana y hermano, era otro asunto. No es que nosotros vamos a hacer así, que el hermano Francisco canta y yo oro, y va a quedar escrito: Francisco oraba y Manuel cantaba. No, hombre, no, ya nosotros no estamos haciendo historia. Nosotros tenemos que gozar de la comunión de los santos. Tenemos que procurar esa unidad en el cuerpo de Cristo. Un día les voy a explicar por qué dice la Biblia con respecto a Pablo y Silas lo que les acabo de decir. La Biblia aquí nos está advirtiendo: el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Por qué razón? Porque caer es tan fácil, hermana y hermano. Es lo más sencillo caer. Ahorita mismo todos ustedes pueden tomar una decisión. Caemos, claudicamos. Un pastor en el Petén llegaron a asaltarlo y él se levantó con un leño para ir a ver qué era lo que estaba pasando en la cocina. Él quiso enfrentar al malhechor o al malviviente, como dicen los mexicanos, a ver qué era lo que estaba agarrando o tomando la cocina. Y cuando él quiso atacar al que estaba llevándose sus cosas, por atrás otro le dispara. Y salen huyendo, murió. Hermana y hermano, estuvo quizá tan cerca de entrar, pero él murió claudicando en su fe. Caer es fácil. Usted me dirá: pero tal vez Dios tuvo misericordia de él. No, él lo negó.
Pedro lo negó, hermano, y el Señor le dijo que pastorease sus ovejas, pero no murió en ese momento. Pedro pasó un proceso en el cual tuvo arrepentimiento y es notorio en la Biblia. Caer es tan fácil, aún siendo cristianos maduros, con experiencia, podemos caer. Aunque hayamos vivido una vida santa y piadosa, aunque nos hayamos esforzado, hayamos hecho venir muchísimas almas a los pies de Cristo, hayamos estado parándonos una y otra vez aquí predicando, como dijo mi hermano Mario, que él tuvo esa visión nocturna donde la iglesia es arrebatada y van unas pocas personas, inclusive de la familia, y él va y ve personas que se quedaron de los que han estado predicando en el altar, dice él. Así que usted y yo, dice la Biblia aquí, que debemos tener mucho cuidado de permanecer dentro del ámbito de la voluntad de Dios para tener su respaldo. Pero es que la tentación es muy dura, hermano, los problemas míos son muy difíciles. Yo no puedo, hay personas que no se afirman, ni se confirman, ni se consagran porque problemas tienen en pareja. El hombre la piedra de tropiezo o el marido y ambos en la iglesia, y eso es muy triste, hermana y hermano. Es muy triste. Una persona hoy en la mañana, espero no herir a nadie, pero me dijo, me llamó y le digo yo, ¿va a ir a la iglesia? Y dice, no. Pero hay Santa Cena, sí, pero no, que tengo un compromiso más importante, de veras. ¿Y cuál? Hoy me van a llegar a hacer limpieza en la casa. Y otro día no me pueden hacer la limpieza, entonces, oye usted, es más importante que alguien le llegue a limpiar la casa. Aún del templo, dijo el Señor, cuando le dijeron, mira, y le mostraron, oiga, la belleza del templo, dijo, ¿ves todo esto? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Oye, una pinche casa va a ser más importante que la lleguen a limpiar que venir a la casa del Señor y participar de la mesa del Señor. Realmente eso es aberrante. Confórmese y ya deje de soñar, ¿verdad?, con el sueño de la Cenicienta. Muy bien. Vamos al 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De acuerdo a este texto se podría interpretar que Dios es el que manda la tentación, ¿sí o no? Porque dice que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Pero este otro párrafo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Oiga, pero usted debe entender que dice no dejará. Es decir, que muchas veces Él permite que llegue la tentación, pero no tienta a Él a nadie. Así dice la Biblia, que Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Cuando alguien es tentado, dice que de su propia concupiscencia. Entonces usted es quien abre la puerta a la tentación, es usted. Pero cuando el Señor sabe que no va a resistir, a pesar de la imprudencia de uno, en su misericordia, Él no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, a menos que nosotros lo hagamos. En una ocasión, hermana y hermano mío, una prueba o un experimento que hicieron con unos niños. Pusieron unos enormes angelitos. ¿Ustedes saben qué son esos angelitos? Usted me dirá, el pastor de otra congregación. Oiga, le coquetean al pecado. Hay muchos. Y sabe que le dan una probadita muchas veces. Le dan una probadita y están ahí jugando con, ¿saben cómo? Como lo hace el tigre con los ratones. Ustedes no conocen al tigre, ¿verdad? El tigre es el gato que yo tengo en mi casa, es enorme. Él agarra un ratón, hermana y hermano, y ni siquiera
siquiera lo mata, lo pone todo torpe. Y cuando el ratón trata de irse, lo vuelve a agarrar, lo sacude, lo tira para arriba y lo vuelve a ir a agarrar. Aún está muerto y sigue jugando con él, hasta que está totalmente golpeado y se cansa de jugar con el ratón. Entonces va y se lo come. Muchos están siendo ratón en la boca de la gata. Están jugando con la presa, pero a la larga, hermana y hermano, terminan siendo la presa, van por lana y salen trasquilados o trasquiladas. Tenga cuidado. La Biblia dice que usted tiene que tener cuidado, y aquí dice que Dios es fiel y no permitirá que usted sea tentada, que usted sea tentado más allá de lo que usted puede resistir. Pero si usted es imprudente y se la quiere llevar de blindado o de blindada y está jugando a prueba de bala con la tentación, oiga, va a terminar perforado ese chaleco de su pequeña fe que tiene, de su pequeña consagración que tiene, y va a terminar, oiga, como un mendigo, en chirajo. Sus ropas van a terminar manchadas y van a venir a ser como ropa de muerto, porque usted se va a atestar de inmundicia de tanto estar dándole la probadita al pecado, de tanto estar jugando con el pecado, de tanto estar jugando a prueba de bala. El enemigo no tira a jugar, hermana y hermano. Él no está jugando, él tira a matar. Ay, hermano, pero es que sigue siendo dura la prueba. Y si no, dice pues que Él no te dejará sola, no te dejará solo. Él no va a permitir que seas tentado más allá de lo que no puedes soportar. Aunque sea dura la experiencia, hay una salida. ¿Y cómo es esa salida? Cuando usted menos piensa, de la manera que usted menos se imagina. Si usted ora, si usted, hermana y hermano, trata de escapar, es mejor que digan: aquí pasó corriendo y no aquí quedó tirado muerto. Ese es un dicho que se maneja siempre para los sabios, porque así dice la Biblia: el sabio ve el mal y ¿qué pasa? Se aparta. Entonces ahí es donde tiene su fundamento ese dicho, que es mejor que digan: aquí pasó corriendo y no aquí quedó tirado. Así que, hermana y hermano, el doctor Yudun dijo: Dios siempre prepara un camino por el cual podamos salir. Es cierto, hermana y hermano. En los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros de nuestra vida, de pronto hay una luz y se abre un portal y uno dice: wow, de la manera más fácil salir de este lío, porque Dios es fiel. Verso 14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y le voy a decir por qué habla aquí huir de la idolatría, porque este capítulo comienza haciendo una serie de recordatorios. Y de hecho Pablo les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Oiga lo que está diciendo. Esto es cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, cuando dejaron de ser esclavos de Egipto y salen. Entonces ellos vieron la gloria de Dios cuando se abre el mar rojo y ellos pasan en seco. Y después de ahí los egipcios los seguían, y ellos en el día estaban bajo la nube, no los fatigaba el sol, tenían una protección divina, y en la noche columna de fuego, tampoco caminaban en tiniebla. Oiga, qué privilegio tan grande. Y dice que esta es una figura simbólica del bautismo. Ahí dice que todos fueron bautizados en la nube, ¿verdad? En Moisés y en el mar. Y dice que todos comieron del mismo alimento espiritual y que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca que los seguía, y esa roca era Cristo.
y en ese tiempo, recuérdese que Cristo no se había humanizado, pero Él es desde antes de la fundación del mundo con Dios mismo. Entonces, por eso es que aquí está diciendo Pablo que la roca que lo seguía era Cristo, porque el ángel de Jehová es Cristo, es el verbo que se hizo carne. Pero dice que los otros no agradaron a Dios, y hay una consecuencia. Dice que quedaron postrados en el desierto, porque Dios no se agradó de los demás, de los que murmuraron, de los que se rebelaron contra Dios, de los que irritaron a Dios. Y en el verso 7 dice: no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Oiga, el idólatra juega, hermana y hermano. El idólatra está jugando con una religiosidad. Y dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces aquí voy a ver el verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, para exhortarnos a nosotros. ¿A quiénes? A los que nos han alcanzado los fines de los siglos, a los que nos ha alcanzado la gracia. Entonces vemos aquí, hermana y hermano, de que por eso Él dice: por tanto, amados, huid de la idolatría. Que la Biblia nos enseña que la codicia, por ejemplo, es una forma de idolatría. Los autores de películas, los autores de telenovelas, las personas que ustedes aman, por ejemplo, ahora la persona que dijo: no, yo no, porque van a limpiarme la casa y eso es más importante que ir a la iglesia a participar de la mesa del Señor. Esa persona está idolatrando su propia casa, está poniendo primero lo material que a Dios. Su casa es más importante. Eso es una especie de ídolo, hermana y hermano. Eso es lo más triste que le puede pasar a uno. Amén. Entonces aquí dice claramente la Biblia, miren: no seáis idólatras como algunos de ellos. Entonces dice: por tanto, huir de la idolatría. La idolatría era una especie de tentación que hacía sufrir a los de Corinto. Ellos se les presentaba esto casi a diario, esa tentación, ese deseo de unirse a actividades idólatras. De hecho, en la propia iglesia se daba al participar en la mesa del Señor. El día de hoy quizá para usted no sea una prueba, pero para ellos sí. La Biblia dice, como les mencioné, que la codicia es una especie de tentación. Puede usted hacer un Dios, un ídolo de una persona o del dinero, por ejemplo. En la actualidad, hermana y hermano, la codicia está muy difundida y en eso debemos de tener cuidado. Así que usted no se quede frente a la prueba como muchos van y acuden a actividades religiosas idólatras y dicen: no, pero si ahí cantando alabanzas están. Muy amigo mío puede ser el que se muere, o la familia del que muere, o pariente muy cercano, pero si lo velan con actividad religiosa idólatra, yo no voy. O me han visto ustedes, pero han habido personas, inclusive de esta congregación, que van a velorios de personas donde hay actividad religiosa idólatra y están hasta cantando con ellos, hasta cantan con su par de alabanzas, están jugando, se están quedando ahí a prueba de bala. El que anda entre la miel, dice un dicho, ya ve. Así que huir de la idolatría. Les decía un predicador que la forma de escapar se requiere, entonces dice, un hermoso par de piernas con el cual podamos mostrar al diablo los talones. ¿Por qué decía esto ese predicador? Que
hay que huir, no hay que esperar al enemigo. Y el enemigo lo más que va a hacer es verle los talones cuando usted va huyendo, porque ahí dice huir de la idolatría. No vaya a meterse a esa actividad. Hay hermanas que hasta cocinar le van a esas personas. Hay un velorio que sí, ahí están los de la religión tradicional, hay que ir a hacer comida. Qué bonito cantan, ¿verdad? Algo se les pega, hermana y hermano. Si una persona va a velar a un muerto, por ejemplo, con esa actividad, ¿yo para qué voy a ir? Además la Biblia dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Ay, pero cuando usted se muera no van a ir, hermano, pues que no vayan. Si de todas maneras esta carne para nada aprovecha. Hasta yo ya le dije a mi familia que ni se vayan a andar preocupando en hacerme un panteoncito. A la tierra que me vayan a poner, hombre. Así usted va a tardar más allí y por lo menos va a tener la oportunidad de sudar ahí un poquito con la pala, ¿verdad? Y si no, pues ahí miramos cómo le hacemos, pero puede uno quedarse aún en el campo, que de todas maneras un día va a sonar la trompeta final y lo importante es que resucitemos, ¿verdad? Para ir con Cristo. Así que hermana y hermano, hay que correr tan rápido como sea posible para huir de la tentación, no solo de la idolatría, ¿verdad? Sino de toda tentación. ¿Y por qué decía Pablo esto? Se lo digo como a santos. Hermano, entonces no era a mí, era a los santos. No. Como a santos se lo digo. Recuérdense que Pablo comenzó en el versículo 1 del capítulo 1 y decía de esta manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Oiga lo que dice el verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Estaba hablando entonces de toda la iglesia de Jesucristo, a santos, a los llamados a ser santos, a los santificados por la gracia de Cristo. Y oiga lo que dice a los santos, a los santificados: juzgad vosotros lo que digo, que huid de la idolatría. Así que estaba tratando con una iglesia santificados por la sangre de Cristo, aunque inmaduros, como yo se los dije en la enseñanza aluciente a este capítulo 1 del que yo leí ahorita 2 o 3 versos, ¿verdad? Después de la amonestación para que se aparten del pecado, de la desobediencia, de la murmuración, de la idolatría, para que huyan de la tentación, entonces él les habla acerca de la comunión en el compañerismo en la mesa del Señor. Y vamos a ver ahora lo que dice el verso 16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Cristo o la comunión de la sangre de Cristo, como dice la Reina Valera. El pan que partimos no es la participación del cuerpo de Cristo o la comunión con el cuerpo de Cristo, como dice la Reina Valera. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerad al pueblo de Israel: los que comen de los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que un ídolo es algo o que lo santificado a los ídolos es algo? El ídolo no es nada, claro, es muerto. Allí él está hablando con respecto al área de la mesa del Señor. Y él hace una comparación bastante lógica. El ídolo no tiene ningún valor. Es sencillamente una figura muerta. Y dice que la carne ofrecida al ídolo era como cualquier otra carne. Él está hablando de estos sacrificios. No era nada. El 20 dice: antes digo que aquello que los judíos
los gentiles, oiga, porque esta versión la cambiaron. Por eso a mí me gusta ir haciendo un texto paralelo con la Reina Valera. Oiga lo que dice. Por eso digo que los judíos sacrifican, dice esta versión, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Pero la Reina Valera, que es fiel, porque esta fue traducida del texto Receptus, dice: antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Así dice la Reina Valera, ¿verdad? Y no a Dios. Pero oiga lo que dice: y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, hermanos, aquí están hablando sobre la libertad cristiana. Usted puede participar, claro, pero tiene que saber que detrás del ídolo hay precisamente la operatividad de demonios. La comida que se prepara en ocasión de sus fiestas solemnes, ahí detrás operan demonios. Por eso es que los brujos inclusive invocan nombres o espíritus de muertos, invocan a Santa Gertrudis, Santa Lalampio, San Judas Tadeo, empiezan a invocar esos nombres. Todo es santo para ellos. Oiga, Mashimón, San Simón, que el Señor reprenda, porque detrás de esos ídolos operan demonios fuertes. Entonces, aquí está hablando de que el ídolo no es nada, pero detrás de la adoración al ídolo está la creencia de los demonios. Además, cuando usted participa de esas actividades oscuras, cuando usted va, por ejemplo, a un centro espiritista de brujos, cuando usted va, que dice que le hagan una limpia, y estoy hablando simbólicamente, no es que usted vaya, espero que usted no vaya a esos lugares, ¿me entiende? No les estoy acusando, le digo esto porque puede llegar esta palabra a muchísima gente que no son ustedes taxativamente. Entonces por eso uso esa palabra de ustedes o a vosotros, no taxativamente amonte la presencia de Dios, porque a ustedes se les ha orientado por el buen camino. Y si ustedes se desvían, qué pena, qué lástima y qué vergüenza, porque instrucción a ustedes no les hace falta. Entonces cuando yo estoy hablando incluyentemente es porque esta palabra no es solo para ustedes, va a llegar a cientos de personas más que a ustedes, y yo tengo esa fe y esa confianza. Por eso estoy diciendo a todo oyente que cuando participa de la mesa del Señor indignamente, oiga, está haciéndolo como para los demonios. Y sigue hablando aquí el versículo 21. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, el comer cosas sacrificadas a los ídolos para algunas personas es simple idolatría. Para otras personas no es nada. Es sencillo, dicen. Solamente estoy comiendo. En el caso de las ventas que hablamos en enseñanzas anteriores a las ferias, ¿verdad? Hubo gente que llegó, y hoy en sus congregaciones hubo gente comprando cosas ahí, comiendo y feriándose. Personas de otras congregaciones fueron a comer y a beber a esas ferias inmundas, dedicadas a los ídolos, y ahí estuvieron metidas en ese sacrificio, y hoy están en sus congregaciones ya para participar. Hay algunos que, como ni les enseñan casi nada, ¿verdad?, ya están ahorita tomando Santa Cena, están participando. Oiga ustedes, qué aberrante es eso, ¿verdad? Si fuera como antes, ya se los hubiese tragado la tierra. Así que, hermana y hermano, el verso 20 dice: ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él?
creído que pretendemos hacer esto, apartémonos al máximo de lo malo. Y dice además que no podemos participar de un sacramento tan sagrado y ni siquiera consideremos lo que significa. Dice que en este texto que leímos, que en la participación de la copa estamos participando de la comunión en un acto de fe y simbólicamente con la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y el pan que partimos dice que es la participación o la comunión simbólica con el cuerpo de Cristo, el cuerpo que por nosotros fue molido, por nosotros fue partido, y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Y dice que el pan es uno solo, y nosotros, siendo muchos, participamos de un mismo pan. Esto entonces nos permite la comunión de unos con otros. Entonces hay tantos beneficios en participar de la mesa del Señor. Además dice que el pueblo de Israel participaba de los panes del altar, y aunque fueran muchos, participaban todos. Igual nosotros hoy, al participar de este pan, entramos en una comunión de unos con otros, porque participamos de un mismo pan que representa el cuerpo de Cristo. No es como lo presenta la iglesia tradicional, quizá usted lo ha oído, que hablan de la sustanciación y la transustanciación del cuerpo y la sangre de Cristo en la hostia y de la copa que se bebe el sacerdote, que ni le dan al pueblo, solo le dan la hostia. Pero recuérdese que el pan está hablando y representa muerte. Le estoy hablando de eso. Cuando le dan el pan y cuando le dan a ellos la hostia, espero que usted haga un paréntesis y entienda lo que estoy diciendo ahorita. No le estoy diciendo que sea bueno participar de la hostia, le estoy diciendo lo que ellos hacen. Le dan la hostia que representa muerte y se lo traen. El sacerdote por su parte también lo hace, pero luego él toma una copa de vino, ¿verdad? Entonces a ellos les da la muerte y él toma el vino, que si estuvieran en lo correcto simboliza la sangre de Cristo por la que nosotros tenemos vida. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermana y hermano, no estoy hablando yo de eso, de la sustanciación y la transustanciación. Es decir, que ellos creen que hay una participación directa y literal con la carne de Cristo. Es decir, dicen ellos que la hostia, han hecho experimentos que al echarle cierto líquido brinca y se convierte en un puro pedazo de carne. Porque a saber de qué la hacen a ustedes. No quiero entrar más detalles sobre esto, porque ustedes saben que hay un engaño y ahí hay pecado. Estoy hablándoles de participar simbólicamente hoy de ese pan que representa, que es figura de: hace esto todas las veces en mi nombre, dice él, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos y hermanas, hemos hablado hoy sobre la responsabilidad que debemos tener al participar de la mesa del Señor. Tenemos que discernir el cuerpo de Cristo y saber que para que nosotros celebremos este acto simbólico hoy, que participemos de este sacramento, tenemos que saber que Cristo tuvo que padecer en la cruz, derramando su sangre hasta la muerte. Amén. Amén.
Tenemos que saber que le fue infligido un sufrimiento enorme. Él pagó el precio del pecado suyo. Él no llevaba solamente sus culpas, sino las mías y las suyas también. Ustedes saben que las espinas con que clavaron esa corona eran tan grandes, eran como calabros, hermana y hermano. Se dice, según los historiadores, que esas espinas se llegaron a perder. En Israel ya no existen más. Pero aquí había un tipo de espina, un árbol que se llamaba jobo. ¿Quién lo conoció? ¿Usted lo conoció, tío Ben? ¿Usted también? ¿Alguien más conoció ese? Amén. Unas espinas enormes, ¿verdad? Y daban unos frutos amarillos. Oigan, esas espinas, hermano, eran como estacas. Algo así eran las espinas, porque, oigan, dice que le clavaron esa corona de espinas. Hermano, según los historiadores, los estudiosos, dicen que esas espinas tuvieron que pasar el cráneo. Oigan, esto tan duro, hermana y hermano, es hueso. Cuando él llegó, según Isaías 55, el rostro de él era tan desfigurado que solamente tenía esa figura, pero su rostro ya no parecía de un ser humano. Le desfiguraron. Hermana y hermano, y muchas veces nosotros venimos a participar de la mesa del Señor y estamos recordando ese día en que Él nos redimió y no hacemos conciencia de eso. Jugamos con eso. Hasta hoy se pasan todo el mes en la casa y hasta el día de la Santa Cena vienen solo nada más a participar. Oiga, como una costumbre, como una tradición, no toman responsabilidad. Hay que ser consciente, hay que discernir el cuerpo de Cristo, porque si lo hacemos indignamente, oiga, muerte es para usted, porque dice, algunos han enfermado y otros hasta han muerto por esta irresponsabilidad. He llegado al final de la enseñanza sobre esto y quiero concluir diciéndoles que en cuanto a las tentaciones se nos presentan conflictos, hermana y hermano, en que nosotros a veces vemos tanta complejidad y no vemos una salida humanamente, y solamente lo logramos al buscar ayuda sobrenatural. ¿Qué es esto? Cuando venimos a los pies de Cristo, muchas personas se equivocan y lo hacen de forma errónea y se van al mundo oscuro a buscar ayuda, pero nosotros tenemos un ayudador, ¿verdad? Amén. Que es el Señor. Amén. Aunque nuestros recursos resulten insuficientes, nuestras fuerzas, hermanos, sean tan débiles que nos veamos tan incapaces de controlar una situación tan dura en la que estemos viviendo o pasando, porque hay fuerzas malignas y circunstancias tan adversas que son capaces de controlar nuestros pensamientos y aún nuestras acciones, y por eso es que nos equivocamos. Pero el Señor es nuestro pronto auxilio. Tanto así, ¿no? Podemos ilustrar esta situación en que se ve el ser humano muchas veces como los esclavos, por ejemplo. Los esclavos, vaya, en el tiempo de la esclavitud, estoy hablando en tiempos pasados, no podían ser libres a sí mismos. Solamente necesitaban un libertador, alguien que los comprara. Entonces podían alcanzar su libertad, pero de un esclavista injusto, pero el que los compraba era el dueño de ellos y este podía darles libertad. Cristo es precisamente lo que hizo. Él pagó la deuda que teníamos. Él
nos compró con su sangre y nos compró para que ahora seamos sus siervos. Amén. Ahora somos esclavos de Cristo, pero no es una esclavitud como la que teníamos. Éramos esclavos del pecado y estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Cristo nos compró y ahora Él es nuestro dueño para otorgarnos una salvación tan grande. Es decir, esclavos para libertad. Así que, hermana y hermano, debemos ser agradecidos con Él por esta esclavitud de libertad que nos ha dado. Y ahora esto nos hace ser partícipes de su gloria, porque nos compró y nos ha hecho sus hijos, herederos en el reino de Dios y coherederos con Cristo. Usted tiene herencia en los cielos, usted tiene herencia con Cristo, y por eso debe ser agradecido, debe ser agradecida, debe usted portarse bien con el Señor. Así hablando en términos conocidos, debe portarse muy bien con el Señor, debe ser muy agradecido, muy agradecida. Así que, hermana y hermano, no sé si tienen alguna pregunta. Estamos tan claros en esto, ¿verdad? Porque es algo cotidiano, es algo tan sencillo de lo que hemos hablado. Gracias entonces por haber venido. No se vaya usted si no va a participar de la mesa